Porque tiene que ver con el asunto de problematizar. Si no problematizas, no sabes qué vas a hacer. Y eso, si lo tipificamos o lo simplificamos como la función, tiene un peso específico en el proceso. No puedes llegar al final si no pasas por ahí, pero bueno, ya. Ubiquen más o menos qué ha pasado. Ubiquen en ellos 4 la figura de la facultad. Y en esa ubicación hagan alguna pregunta que sepan que van a patinar, a ver si los pueden hacer patinar. ¿Quién empieza? Sin miedo, no pasa nada, adelante. Hablaba hace un rato el arquitecto Andrea acerca de, y también el arquitecto Víctor, acerca del arquitecto que la universidad le debe a la sociedad. O sea, están creando cierto tipo de arquitectos para pagar esa deuda a través de los conocimientos que recibimos. Pero ¿qué hay del arquitecto que nosotros queremos ser? ¿De qué manera se podría estructurar la carrera? Igual es mala la analogía, pero me suena clara, como el método Montessori, que el niño aprende de acuerdo a sus intereses lo que él quiere y se forma él solito dentro de lo que tiene que saber. Pero ¿cómo hacer? ¿Cómo dentro de cada una de las áreas y cómo dentro de una facultad propiciar que cada uno de nosotros podamos ser la mejor versión del arquitecto que yo quiero ser? Pues que es claro que hace rato que preguntaron ¿qué es un arquitecto? Cada uno respondió distinto y viene desde nuestra cultura, desde nuestros valores y desde nuestras aspiraciones. Entonces, ¿cómo lograr? Les gané, perdón. Adelante, colega. Mira, actualmente hay un cuate ahí, si han visto los videos de TED o TEDx, Sí. hay un cuate que se llama Sir Ken Robinson, que habla mucho de la educación, ¿no? Y una parte que me encantó y yo lo tomo porque es la tendencia ahorita de la educación. Dice, para educar tenemos que ver 3 cosas. Diversidad, lo que tú acabas de decir, para cada quien son distintas cosas y para cada quien tienen distinta manera de aprender y distintos intereses para aprender. Y él dice, ¿sí conocen a los niños? ¿Tienen niños? Sí. ¿Más de 2? Los he visto alguna vez. ¿Los has visto? Más de 2. Los que son más de 2 hijos saben que uno es diferente al otro, ¿no? A pesar de que tienen la misma crianza. Entonces, precisamente, imagínate 35 alumnos, pues obviamente 60 alumnos, pues cada quien es diferente. Una, para responder lo que estás, o para darte la respuesta, tengo que plantear esto. 2, la creatividad. Él dice que la creatividad no se debe matar. Es decir, entre más creativo seas, más vas a aprender. Y 3, lo que él dice es que tengas sensación de satisfacción. Pues esos son los 3 elementos para aprender lo que quieras, ¿sí? Entonces, lamentablemente ya acabaste tu carrera, pero estamos empezando precisamente lo que decía el maestro André, que atrás tenemos un cochinero. Precisamente estamos aprendiendo a eso. Yo, en lo particular, no es por presumir, no, es por hablarte de lo que yo hago, ¿sí? Por ejemplo, yo les pongo a jugar con Legos para fomentar la creatividad y para fomentar la cuestión de individualidad, ¿sí? Cada quien toma un Lego de manera distinta, lo puede idealizar, lo puede conceptualizar, lo puede hacer abstracto, lo puede hacer tan amplio como pueda. De ahí hemos agarrado varios compañeros modelos, sobre todo estructurales para las configuraciones, para que ustedes hagan su propia configuración estructural y la pongan a prueba. Tenemos una mesa sísmica que hicimos aquí en la facultad y ponemos a prueba algunas configuraciones y a ver, mira, en qué te equivocaste, para que tú mismo te respondas. Y cuando ves que no se cae tu edificio, tienes el sentimiento de satisfacción. Hacemos muros de adobe para que sientas la tierra, para que la palpes, para que la huelas, para que sepas qué es. Y entonces te planteamos problemas de que construyes un muro curvo a partir de elementos cuadrados. Hacemos figuras de concreto para que tú también aprendas las propiedades de los materiales, pero cada quien con su figura. ¿Cómo vamos a lograr que tú seas el arquitecto que tú quieras ser? El día que tú nos digas, quítense, ya no los necesito. Adiós. Lo que sea el maestro. El día que, yo siempre les digo a los muchachos cuando entro a clases, el día que usted me diga, ¿sabe qué, profe? Cáigale. Ya no lo necesito, ese día soy feliz. Porque no me necesitan.
porque ellos pueden hacer su propia investigación. ¿Cuántas veces nosotros, sobre todo los que están en el campo, hemos tenido un problema y lo hemos resuelto? Y no se siente hasta bonito, y nos cambia la sonrisa. ¿No han visto un video que anda en Facebook de un niño que apila una pila como de cubos y luego te lanza una sonrisota al final? Es la satisfacción, ¿no? Entonces, una cosa es lo que dicen que le deben a la sociedad, pero acuérdense que ustedes, nosotros como universitarios nacimos en la revolución industrial para servir a la industria. Entonces estamos sirviendo a una sociedad industrial y ya la sociedad ya no es industrial, ya saltamos, ya eso fue la modernidad. Ahorita ya estamos en la a lo que sigue de la posmodernidad, ¿no? Entonces precisamente ustedes ya no le deben nada a la sociedad, desde mi punto de vista, no le deben nada. ¿Por qué? Porque ustedes ya no son parte de la producción. Como dice el maestro, yo creo que muchos nos formamos cuando el maestro nos ponía, ¿se han visto esos cuadritos donde nosotros ponemos la pintura? Dice, cuadrito 1, color verde, cuadrito 2, verde más clarito, cuadrito 3. Yo creo que muchos fuimos formados así, ¿no? ¿Cómo vas a resolver? Así, así. El Montessori es, toma la hoja en blanco y crea lo que tú quieras, pero entonces rompe con la normatividad. Entonces ahorita estamos peleando entre enseñarte a pintar por cuadritos y darte una hoja en blanco. Ahorita. Entonces es la manera en que nosotros pensamos que vamos a arquitecto. Así que no le conté tiempo, ¿verdad? Se supone que entramos a esta universidad porque había una afiliación con ella, con su filosofía. Ya sé que entramos porque no había de otra, pues. Por lo menos yo, o sea, no había otra, pues si no, estudias aquí o no estudias y se acabó el problema. Pero esa universidad tiene una misión, una visión y unos principios filosóficos muy claros, ¿eh? Esta es roja, es materialista dialéctica, es de izquierda, pero de izquierda de veras. Y tiene también eso en la filosofía. Ahí está en el marco jurídico, no creo que me lo inventé. Pero no entramos a La Salle, porque allá pues, no nos gusta o al TEC de Monterrey, o a la Ibero, ¿sí? Entonces, primero es esa. La otra, entramos aquí porque se supone que hay esa afiliación. Se supone que debimos haber revisado el plan de estudios para ver qué tipo de arquitecto hacen aquí. Lo cual yo jamás lo revisé, tampoco, ¿no? Y la otra es, ya llegando acá, pues olvídate, ¿no? Yo creo que el único nicho que yo veo, y yo por eso sigo dando clases, el único ámbito donde siento que es posible hacer un cambio es en el aula. El único lugar. Porque está el plan de estudio, tienes que aprobar las materias, eso es verdad. O sea, tienes que inscribirte. Eso ya lo sabemos, ¿no? Tienes que cursar todas las materias. Eso existe legalmente incluso. El único lugar donde realmente puedes ser libre, quien quiera intentarlo, es en el aula. Ahí es donde puedes inyectar un poquito de tu visión sobre la arquitectura. A quien te quiera escuchar, ¿no? Y eso no es para todos. Esta práctica no es para todos, tampoco, ¿no? Y igual han aprobado, pero quién sabe qué han aprendido, ¿no? Y hay que deshacernos después. Parece que es un ejercicio del arquitecto. Te vamos a formar, luego tú te vas a deformar, tira todo lo que no te sirva y luego te forma. Es como tu casa, ¿no? Mis padres, pues era una religión, me enseñaron un tipo de vida, luego me di cuenta que no todo me iba a servir, ni quería ser así. Entonces me he tenido que formar yo también, como yo pienso, ¿no? Creo que el ámbito, el único que hay es el aula, donde el muchacho puede ser libre, ¿no? No sé qué tan bueno o tan malo sea eso, ¿no? Se supone que debemos estar en la arquitectura todos, no inscritos en la carrera, sino viviendo la arquitectura. Y de ahí no te puede sacar nadie, ni te puede reprobar nadie. Pero quién sabe si estén ahí. La pregunta es esa. Si realmente están en la arquitectura. Y para eso no se ocupa inscribirse en una facultad. Alguien me decía, si odias a un chavo que caiga gordo de plano de unos 18 años y quieres arruinarle la vida de verdad, mételo a estudiar arquitectura. Al contrario. Ya. Bueno, creo que tienen una riqueza, ustedes como estudiantes de la facultad. Tienen como maestros verdes, rojos, morados, negros, blancos, rosas. Hay de todo. Hay una variedad
en todas las materias en el área de compo, el profesor que les da en los diferentes niveles no siempre piensa igual, no siempre da la materia del mismo modo. Creo yo que esa es una riqueza como estudiante y como profesor, porque el profesor también tiene una gran diversidad de ideologías, porque no todos son ni de Morelia, ni tienen el mismo año, ni tienen a sus papás, ni viven con sus papás. O sea, hay como tanta variedad que es un enriquecimiento desde ambos puntos. Considero que el crecimiento estaría cuando el estudiante decide aprovechar lo que le da el profesor. De repente te tocan profesores como que anotan en el pizarrón y pues tú acá, ¿no? Haces monitos a la libreta y no le pusiste atención, pero ese día explicó cómo calcular el cubito que dice Ramón. Pero como estabas haciendo monitos, pues ni cuenta te diste y dices, ay, qué clase tan aburrida. Cuando sales a la práctica dices, híjole, fue ese día que estaba haciendo monitos y jugando gatos y no puse atención. Y hay otros profesores que hacen la clase bien dinámica y te tiran así. Entonces creo que cuando el estudiante dice, voy a cuestionar, pero porque yo ya me informé, hace que el mismo profesor, bueno, espero que haga eso, que al profesor lo reten para también mejorar la clase. O sea, si el estudiante un día llega a lo mejor y le dice, maestro, es que no le entiendo, pero ¿por qué no le entiendes? Ah, es que nunca vine a clase, ¿no? Es como la postura, como que mostrar desde mi perspectiva qué ocupo, porque es bien fácil decir no le entiendo. Entonces, ¿qué no le entiendes? Pues a nada. Bueno, ¿de qué te acuerdas? De nada. Pues entonces, ¿cómo empezamos, no? A ver, pues haz una rayita. ¿Le entiendes qué es una rayita? No. Entonces vámonos más adelante. Y es cuando son tantos estudiantes, pero pueden como estar partícipes. No nada más, decía una maestra que a mí me llamó mucho la atención, que son, ¿no? Nada más venirse a sentar. Bueno, decía otra forma, pues, pero era eso. Nomás pues más fea. Pero era venirse a sentar y escuchar al profesor 2 horas, qué aburrido. ¿No? Entonces cuando el estudiante empieza a cuestionar y empieza a participar, pero porque ya está interesado también de equipo, ¿no? Pues es como un reto. Entonces creo que eso es como lo enriquecedor, que el estudiante pregunte. Sí, pero no es la culpa del estudiante. O que el maestro también cuestione. No. Lo que pasa es que también, desde el área tecnológica voy a hablar, nos hemos empeñado en contestar preguntas que nunca se han hecho. ¿Se han preguntado cómo se calcula una viga de acero? La neta, ¿se lo han preguntado? Entonces yo les estoy respondiendo cómo calcular algo que nunca se han preguntado ustedes. Hasta el día que se lo pregunten, entonces en ese momento van a aprender. Y sí, la educación es una mentira, no es educación ni es gratuita. Porque no estamos haciendo que el alumno aprenda, y no es gratuita porque nos cuesta a todos. Apagan las luz, vamos. Todos pagamos impuestos, no es gratuita, todos pagamos impuestos y no es gratuita. O sea, nos cuesta, sí nos cuesta a todos, es colectivo el costo, sí, pero no es gratuita. Y educación no es porque, como dice el maestro, no se vale que llegue alguien y se siente a perder el tiempo, porque así como hay alumnos que se sientan a perder el tiempo, también hay catedráticos que se sienten a perder el tiempo. O nos dedicamos a responder preguntas que nunca se han hecho los estudiantes. ¿Ustedes se han preguntado cuánto podríamos construir en concreto? Y yo se los explicaré con mucho gusto, pero les estaría dando una respuesta a una pregunta que ustedes jamás se han hecho. Pero no, perdón, pero no es porque está desde un inicio mal concebida la carrera. No. Porque desde que llegamos aquí en primer semestre, o cuando llegan los alumnos aquí a primer semestre, no llegan pensando en las materias técnicas, teóricas ni urbanísticas, llegan pensando en dibujar. Y por eso no interesa saber cómo calcular una viga, no interesa saber cómo una planeación urbana, no interesa saber cómo va la metodología. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Hacer dibujitos y mostrar que soy muy buen dibujante
Y yo creo que desde allí viene arraigado ese problema. Qué bonito que toques ese tema, fíjate que es algo cierto. Y yo siempre peleo esto. Los profesores respondemos preguntas que los muchachos nunca se han hecho y los estudiantes lo que quieren es aprender a diseñar. Que les enseñen a diseñar. Eso es lo que quieren. Pero ahí yo creo que a eso vienes, a que te amplíen tu horizonte, porque si solo te van a responder lo que tú preguntas, o sea, creo que a eso vienes, o sea, a que te amplíen eso, o sea, a que te den a conocer, mira, tú conocías el verde agua, pero hay tantísimos colores y a eso vienes, y yo creo que ahí es lo que... Yo creo que ahí no concuerda con lo que tú hablas de la generación de conocimiento. Por ejemplo, a mí me gusta la comida china. Y una vez me pregunté cómo se hacía la comida china. Pues investigué y aprendí a hacerla porque investigué. Y si tú un día quisieras, quiero hacer una casa verde, un edificio verde, sustentable, y empezaras a diseñarlo, creo que tendrías más preguntas y aprenderías muchísimo más que si yo vengo al área, a la mierda. Ahí está, de las plantas. Sí, del área. Es que ahora sí yo voy a tirar más. Pero si yo, no, es muy diferente que yo llegue y te empiece a hablar de los edificios verdes y toda esta situación, pues porque ni siquiera sabes que es un edificio verde. Pero para eso estás. Por eso. Para eso como profesor. ¿Y qué tal si yo te enseñaría a hacer problemas de arquitectura? Por eso es lo que yo defiendo. Que tú hagas problemas para que te generen las preguntas. Pero yo Dos creo que observaciones breves. La primera, ¿cuándo te van a contestar? Pero yo ya contesté. La segunda, ya contesté. Sí. Pero la segunda, fíjense cómo de repente, y esto es algo que hay que tomarlo bien en serio porque los papeles se pueden invertir. Es más, de hecho, estamos en horizontal. El acto de que estamos en horizontal es que, bueno, ahorita lo estamos, no, porque está ahí encimoso, pero el asunto de estar así es que de repente, si no tenemos cuidado, imagínense que somos vecinos y que queremos hablar de seguridad de la cuadra, y de repente la pregunta fue muy clara, y de repente brincamos a otro tema, no para allá, para acá, y al brincar a otro tema se distrajeron y se fueron para allá. Ahora imagínense que él lo que quiere es no invertir, y los quiere convencer de no hacer esa inversión de seguridad, y ya los movió al otro lado, a todos les dieron las 10 de la noche y se levantan y se van. Vean lo delicado que es de repente no saber controlar la energía en términos de un tema. Eso nos pasa, o nos ha pasado en muchísimos campos, lo oyeron ustedes, en el campo académico ocurre a cada rato. De repente somos tan diversos y con tan poco tiempo además, o construidos con tan poco tiempo, que no llegamos a acuerdos de baja escala, sino dejamos acuerdos demasiado amplios, e inclusive ya sin ver la carta descriptiva, ya más o menos no la sabemos, decimos, pues sí, la carta más o menos dice eso, vámonos, todo el mundo se sale corriendo porque hay que hacer. Y nos distraemos, entonces, ojo, tengan cuidado, seguiremos pues en la dinámica, dices tú la palabra, tú estabas exigiendo algo, él dijo que ya había contestado, sigues tú, pero van a luego darme chance de que Valdemar le conteste, ¿de acuerdo? ¿Ibas a comentar algo más? Pero si quiero continuar. Sí, nos seguimos hacia acá. ¿Ya le contestaron ya? No, entonces que conteste Valdemar adelante. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, porque ya hace muchos días. ¿Ya te te olvidó? No. ¿A ti se te olvidó? Nomás para que me quede claro. ¿Dónde está el arquitecto? Déjame explicártela. Lo que ella quiso decir es que ¿por qué pareciera que la hacemos abandonar su posición de deseo personal por desarrollarse como arquitecto? ¿Sí lo dije bien? Creo que no. Ay, Yo lo más dije bien muy bien. creo que cada uno tenemos una idea de qué es un arquitecto y es lo que nos lleva a ingresar a una carrera de arquitectura. Entonces, hasta dónde las materias y la estructura de la facultad nos estructura, y por decir estructura, nos limita y no nos permite ser lo que queríamos ser desde un inicio, o lo que descubrimos que podíamos ser en el proceso mientras vamos conociendo de lo que en realidad se trataba. Según yo decimos lo mismo, pero bueno. Hacer cuadrados. Bueno, el que tú puedas ser un arquitecto con todo lo que te bombardea la carrera de arquitectura, de materias, de todos estos temas que tienen que ver con la arquitectura, pues una manera de que no te sientas limitado y que puedas expresar como tú
quieras a la arquitectura, que tiene que estar soportada pues en algo. Y aquí para mí es considerar los principios de la arquitectura. Por ahí no me acuerdo quién fue el que le preguntaron a uno de las vacas sagradas de la arquitectura mexicana de cómo podías hacer buena arquitectura. Como que siento que puede encajar en esta parte. Y decía, bueno, ¿cómo puede ser un buen arquitecto haciendo buena arquitectura? ¿Y cuál es esa buena arquitectura? Pues ya lo voy a comentar, que una obra que te deje satisfacción. Pero para ello pues tienes que recurrir a esos principios de la arquitectura en este caso. Que tenga estética, o sea, que esté bonita, que no se caiga desde el punto de vista estructural, que sea funcional, el tema de lo funcional, que sea para lo que se va a necesitar, cumple esa función, y la cuestión que está de moda de la sustentabilidad, pero también desde el punto de vista de lo económico, ¿sí? Entonces, como que si tú como arquitecto te sientes satisfecho de hacer una arquitectura en donde estos principios los estás contemplando y los puedes argumentar, los puedes mostrar, los puedes para defender esta arquitectura que tú diseñas, pues yo siento que te vas a quedar satisfecha, porque ante cualquier cuestionamiento tú tendrás los elementos para adelante, ¿no? Esa casa de habitación dice con esa habitación, con estos materiales, con estos espacios, y esto tuvo que ver también con la cuestión económica, porque es fácil. Yo de alguna manera considero que con eso no te vas a sentir limitado, o que te sientas presionado de que no, la arquitectura debe ser así, que para acá, que por esto, por no. Tú con todo ese bagaje que vas a ir adquiriendo, definas tu posición como arquitecto. No sé si por ahí contesté la pregunta, pero más no se entendió. Podrías debatir, pero vamos contigo. Yo quería preguntar lo siguiente. Yo coincido, por ejemplo, con lo que ustedes dicen, que efectivamente para poder aprender, yo creo que hay que desaprender. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que nos dijeron que era cuadrado, y de ahí salirnos de eso es complicado, ¿no? Tenemos la situación actual, la situación que vivimos actualmente, donde obedecemos también a un modelo donde lo que realmente nos deja a veces no es lo que nosotros queremos hacer, sino si tú diseñas un fraccionamiento es porque el que está pagando el fraccionamiento dice: yo quiero casitas de 450 porque necesitamos meter tantas y tenemos que hacer tantas, y eso es lo que nos va a dejar utilidad. Tú a veces caes en ese juego, ¿por qué? Porque bueno, tienes familia, necesitas, etcétera, etcétera, pero no te da la satisfacción que tú dices. Sí, a veces, y yo lo digo, por ejemplo, en mi experiencia personal, a veces los proyectos más pequeños, más sencillos, donde te dejan, son mucho más satisfactorios que estar construyendo un fraccionamiento, por ejemplo. Entonces, o renunciar a todo esto que está sucediendo actualmente, y ya cuando esté viejo, que me haya cortado una oreja, pues entonces voy a ser famoso, ¿no? Voy a trascender, desgraciadamente así es como funciona. Yo les preguntaría a ustedes si ustedes creen, desde mi punto de vista, si falta alguna materia o qué materia incorporarían al plan de estudios. Yo pienso, por ejemplo, en filosofía. No nos han enseñado a pensar, ¿sí? Ética, posiblemente, como una de las materias faltantes para precisamente revolucionar todas estas situaciones. A lo mejor hay pinceladas de estos temas dentro del programa de estudios, de las optativas o dentro de lo que se está dando, pero realmente, ¿qué materias creen o qué materia o qué haría falta precisamente para despertar esa chispa, para enseñarnos a pensar? Pues a lo mejor no es de la facultad, a lo mejor esto debería ser desde el principio, ¿no? Desde la primaria hasta la secundaria, toda tu formación, pero estando ya en la facultad, ¿qué materia tendríamos que poner? Mira, en arquitectura el premio Nobel se llama Pritzker. Tiene un montón de problemas también, entre los cuales está el que decía la maestra de rato, o sea, la arquitectura es una disciplina para hombres. Supuestamente, por lo menos eso prueba
Y es lamentable, yo no estoy de acuerdo con eso y me repugna, pero así es. Y no ha cambiado lo suficiente todavía. Si revisamos a los Pritzker, y eso lo hacemos en primer semestre nosotros, en el taller que me permiten a mí, le preguntamos a los Pritzker qué rayos hicieron para ser tan buenos, aparte del talento que Dios les dio, que todos seguramente lo tienen desde el primero hasta el más reciente. Y hemos encontrado unas invariantes a la hora de revisar su biografía, su obra, todos los escritos, todo lo que han hecho. Hemos encontrado que hacen 3 cosas fundamentalmente. Una es leer mucho, leer de todo, no solo de arquitectura. La otra es viajar mucho. La arquitectura se aprende en la arquitectura, no se aprende en un salón, o sea, por Dios, nadie cree ya eso. O sea, no la van a aprender aquí. Se aprende viviendo los espacios, sintiéndolos. Pero hay que visitarlos, pues. Y la otra es trabajando en un despacho con arquitectos. Si es uno bueno, mejor. En la escuela se promueve muy poco todo eso. Sí, entonces, materias en particular, como es una que se llama prácticas supervisadas de obra, que sí existe en otras carreras, por supuesto, ¿no? Un taller de lectura y redacción que existió en el plan anterior, algunos la cursaron, y bueno, las visitas de campo aquí paradójicamente estuvieron prohibidas para chavos de menos de quinto semestre, prohibidas así literalmente. Entonces imagínate, ¿no? Ahora los viajes son libres, si él quiere ir, alguien va, y si no quiere ir, no va. Entonces es muy complejo cuando desde el plan no se incentivan esos 3 ejes, porque hay Pritzker que ni siquiera saben arquitectura, son autodidactas. O sea, nadie recomienda venir a una escuela para ser arquitecto. Son ustedes, no sé quién les dijo, se la creyeron, que había que venir aquí, pues, ¿no? O sea, tal vez no la creí. Legalmente, si quieres una cédula, quieres un título, pues te chutas 5 años aquí. Nada más no te mueras y un día, ya casi es el día. Pero de ahí a ser arquitecto, pues hay un camino todavía muy largo, ¿no? Yo conozco arquitectos que yo les tengo todo mi respeto, que no se han titulado, y los respeto mucho, como colegas, pues. Pero hacen el papel, o sea, también cuántos estudiantes no vienen por eso, no de aquí ya hace rato que brincamos esa frontera, y eso me da gusto, por eso estoy en este seminario, porque no es 11º semestre, pues. Venimos a otra cosa ya, supongo yo, pues. Entonces habría que implementar cosas que esté probada por gente que sea autoridad, que no lo diga Víctor Navarro y ya, lo dicen los Pritzker, y ahí está, o sea, lo hemos analizado. O sea, hay que leer un montón, pero pues, ¿dónde vas a leer? Pues no lo vas a hacer en las materias. Ahora, ¿quién de los chavos quiere leer? Les da la lectura que es obligatoria y no la leen, ¿no? Pues estamos en el hoyo. A la hora de plantear un viaje de prácticas, no quieren ir. Ahí andamos arreándolos. Traje una obra hace poco y coincidió de esas cosas rarísimas con mi taller de construcción, plano por plano, desde el topográfico, el traste, y no fueron los chavos a la obra. Entonces yo luego me pregunto hasta dónde realmente quieren aprender, o me tocan estudiantes que son, pues venimos por el papo, o sea, queremos esto, ¿no? Y ya dámelo y ahí nos vemos. Eso es lo que preocupa luego de pronto, pero contestándote sería materias que motivaran, que incentivaran esas 3 áreas, ¿no? Yo les digo a los chavos, no se esperen a acabar la carrera para entrar a un taller, a un despacho. Ahí hecho, no quieren ir, porque están muy ocupados, porque no tienen tiempo, porque no les pagan, los amigos, ahí te ves, ¿no? O sea, tienen que entrar a un despacho pronto. Sí, se los digo desde primero, tienen que viajar, no hay movilidad estudiantil, los chavos de la cultura no quieren salir, no les gusta salir, ni a la nacional ni a las extranjeras, es muy poco. Ha venido Karen Telles a rogarnos así literalmente que salgan los chavos, y la otra es que tienen calificaciones tan bajas que luego no alcanzan ni los promedios para salir. Por eso pues damos calificaciones altas en mis materias, siempre calificamos alto, a ver si así se van, aunque sean a un intercambio, que hay que vivir la arquitectura con eso. Serían esas 3 cosas. Fíjate que hay problemas, que ya ves que estábamos con la idea de construir un árbol, ¿no? Con causas y efectos. Quizá vayamos a hacer las causas diciendo que esto puede ser una apuesta del poder administrativo, si quieres, finalmente, donde arropas a tantos que te obligan a lo que pasa ahorita.
Nosotros por ejemplo, para dialogar tenemos que poner una retícula y los hacemos cuadrar. Claro, la libertad está en su propuesta, qué tan creativa puede ser, y la tienes que meter en esa cuadrícula. ¿Cuál sería la tendencia? Como que lo natural es que vamos a seguir en ese mercado suelto. Así como cuando ahora dice que se libera el precio de la gasolina para que sube y baje, que realmente va a subir y sube. Finalmente es como ver cómo funciona el mercado. Cuando quieres comprar un terreno o una casa, te das cuenta que no hay un precio estable, sino según como, inclusive qué tan gandalla puede ser una de las partes. Entonces puedes bajar y las circunstancias. Mira, hay tanta variante que vivimos realmente en un mercado, pues en un mercado no endurecido por una política administrativa, sino al contrario, liberado. No lo vemos tan liberado porque aparentemente vivimos en constante y en ese constante podemos seguir caminando por donde mismo y viviendo lo mismo. La escuela yo creo que va a seguir por ahí, por la diversidad, como ven ustedes. ¿Qué sería deseable? ¿Cuántas ideas hay? Muchísimas. Yo te podría decir, por ejemplo, que si me dijeras, a ver, te doy 5 años para que hagas algo, armaría 10 despachos aquí y con los 10 despachos arrancaría la estructura de la escuela con despachos. Obviamente había que resolver muchos problemas de carácter de planeación, lo que decía Pedro, no necesariamente de arquitectura, sino bueno, ok, tú pones 10 despachos, van a cobrar de todos nosotros, de nuestro presupuesto, ¿y por qué van a hacerlo? ¿O qué se va a obtener? ¿Qué beneficio? Entonces hay que analizar qué beneficio se trae de un lado a otro. Y a lo mejor en ese panorama luego meter la otra historia por problemas que alguno, creo que tú fuiste la que comentaste, ¿por qué por problemas? Al arranque, no sé si fuiste tú, pero si no fuiste tú, alguien que se sentaba por aquí con tu perfil dijo, pero ¿por qué por problemas si esto es tranquilo? Me gusta hacer lo que hago, ¿por qué me lo ponen en problema? Pero bueno, es la condición de estructurar. Pones despachos, pones problemas, generas soluciones. O pones despachos, generan problemas. Ese campo de visión genera los problemas equivalentes a una función en el proceso de hilación. Y empiezas a inscribir. Y en esa inscripción empiezas a tomar muchachos y los empiezas a subir al siguiente nivel. Un poco Montessori. Pones los elementos a jugar. Casi con los mismos profesores. No es necesario hacer un cambio demasiado radical. Se podría trabajar así. ¿Lo haremos? No, pues estamos tan lejos de hacer eso por la forma en que estamos estructurados y nos ocultamos en la estructura que supuestamente es la sabia. Lo que decía Víctor, bueno, es una estructura roja, es netamente social. Quizá por el acto de ser social más ese mercado liberado podríamos dar pasos a puntos muy creativos pues para la escuela. ¿Qué tan allá podríamos ir? Pues tanto como uno quisiera. Es donde yo les vuelvo a vender esa idea, hasta dónde quiere llegar nuestro trabajo haciendo una tesina, o haciendo una casa, o haciendo la cubierta de una cochera, pues hasta donde tú quieras. El mundo va a tener el brillo que tú le quieras dar, con tendencias y tendencia. ¿Cuáles son las reglas? Pues las que tú te quieras poner. Tus miedos, tus valores. Bueno, pero ya me metí yo. Sigan, sí. Dale. A lo mejor alguna de las propuestas que yo haría, no sé qué tan bueno sería meter una materia, pero creo yo que algo que pudiera fortalecer a la escuela sería hacer más palpable para el estudiante lo que está haciendo. Es decir, si vas a hacer un proyecto de una casa habitación, pues que no te dé todo el profesor, todas las herramientas que tú vas a utilizar para que tú nada más llegues y traces, sino que te enfrentes a un problema real, no con una encuesta que haces en la calle o a tu mamá o a tu papá, porque eso no es real, o sea, es imaginario. A lo mejor si nos acercáramos un poco a hacer proyectos como más palpables y no dejarlos como tan en la parte teórica, sería más enriquecedor para el estudiante, porque plasmaría normativa, se enfrentaría a problemas de dónde consigo el material, no me alcanza el presupuesto, el proyecto ya no le gustó al señor, ya no le gustó a la señora porque la cocina está pues muy grande, pero la cocina la dejamos muy pequeña. Entonces, si el estudiante, creo yo, se enfrenta a ese tipo de cosas, pues estas áreas se vincularían más, porque entonces estaría preguntándole ahí al profesor, ¿qué? A ver, tengo este problema, a lo mejor pudiera ser como parte de lo que decía Ramón, hay un problema, ahora tú, compo,
¿cómo me ayudas a resolverlo? Y tú, parte teórica, pues ¿cómo investigo? ¿Dónde? Porque de repente es, tienen que hacer una lectura y tienen que ir a la biblioteca a buscar el tema de la ciudad sustentable. Y llegan con el de la biblioteca y le dicen, me dan un libro de ciudad sustentable. Y el de la biblioteca dice, no hay. Y entonces le cierra el mundo. Dice, llegan con la tarea, no maestro, no la he hecho porque el de la biblioteca me dijo que no había ese libro que usted quiere que yo haga la tarea. Entonces se nos cierra el mundo. Entonces si abrimos como ese panorama a proyectos, no pensando en que se queden en el papel, sino en que se lleven a cabo, digo, hay muchas colonias que ocupan casa y a veces no hay recursos, entonces a ver, hay madera y hay clavos, haz una casa. Y no hay para que contrates al albañil, sino pues el papá y la mamá van a hacer el diseño, bueno, la construcción. Pero nada más hay madera y clavo. Ahora estructura con eso y entonces invitas a la parte, ¿no? de la otra, no nada más de proyectos, porque de proyectos te va a ayudar, sino la otra área te va a ayudar pues, a consolidar y la otra parte te va a ayudar a la normativa, a ver el contexto, a ver esta parte, la urbana y la ecológica, y empiezas a unir. Pero tú, o sea, tú te enfrentas como a ese problema, no es el maestro que te lo da, para que lo resuelvas, pues en práctica. ¿Algo o vamos a la otra pregunta? Bueno, son muchas cosas que se podrían incorporar, pero una que me llegó luego que hice la pregunta, y que ya comentaste también fue lo de la ética. Yo observo de que ante la sociedad el arquitecto está muy mal, ¿sí? Porque siempre le queda mal, que porque el tiempo, que porque el material, que porque no viene, porque esto, porque el otro, o sea, como que igual puede incluso ingenieros también, pero al arquitecto, pues eso, ese referente que tiene la sociedad sobre el profesionista de la arquitectura, pues mejor contratan a un albañil. Y esto por experiencia de tener todos, me imagino, bueno, están en el área de la arquitectura, pero en generales a todos les ha pasado que han tenido una mala experiencia con algún profesionista de esto. Y recuerdo que mi madre, que en paz descanse, con las experiencias que habíamos tenido con ingenieros y arquitectos allá en lo que se construyó en Jacona de Zamora, decía, no, a mí para que los ingenieros y los arquitectos los echen al bote de la basura, empezando por mi hijo. A mí también me incluía. Entonces, como que ahí es importante, no sé si con una materia o algo, pero que se haga hincapié en la ética profesional, ¿sí? Y si lo vemos a nivel también de los oficios, el plomero, el electricista, el albañil, también quedan mal. En lugar de que se tuvieran que recomendar con el trabajo que están haciendo, pues igualmente el arquitecto. Entonces, pues ahí está esa parte que yo me gustaría que se debería de incorporar. ¿Es pregunta otra cosa? Nada más, puedo cerrar, pero no he contestado. Rápido, que nos enseñen a jugar Warhammer. Porque es donde se cierran los tratos. Ahí es la estamos. No es cierto. Muy pequeño. No es cierto. Lo que pasa es que siempre nos hacemos esas preguntas, ¿no? ¿Qué haría falta? Cuando yo salí, chingada, ¿por qué no me enseñaron a dibujar 3D? Y yo ahorita que lo necesito. Y pasan los años, chingada, ¿por qué no me enseñaron bien costos? Que ahorita lo necesito. Y yo ya cuando digo, chingada, ¿por qué no me enseñaron a jugar golf? Pues ahorita traigo un negociazo. No sé, bueno, la verdad, nos pasó este semestre. El semestre que acaba de terminar, con el sismo del año pasado, a los de la maestría en diseño los pusieron a hacer unos habitáculos sismo resistentes. Los cuates traían unas cuestiones así de unos materiales súper chidos. Que a ver, güey, en un sismo lo que tienes es escombros. Es lo que tienes. Entonces, diseña con escombros y experimenta las capacidades del escombro. Y entonces metimos a los alumnos del primer semestre a que experimentaran las materias de reciclaje. Hicieron lámparas, pero no con este material de reciclaje de,
ay, que una lamparita con el bote que me queda. No. Experimenta y haz algo con el material de reciclaje, pero no del que te encuentres, sino del que estaría en un sismo. Entonces la materia que yo propondría es experimentación. Muchas materias de experimentación. Para mí. Eso sería lo básico. Entonces, bueno, ahora soy teórico histórico, voy a portarme bien. ¿Ibas a preguntar algo? Hace ratito mencionaron acerca del programa de estudio de la facultad e hicieron hincapié o diferencia, o se notó como diferencia del sistema que se maneja aquí a escuelas particulares. ¿Por qué? Creo que lo dije yo, ¿no? Bueno, no me acuerdo. Creo que la diferencia esencial, hay dos cosas, hay diferencias muy marcadas y hay similitudes muy marcadas. Por ejemplo, yo he dado clases en la UBAC, que es la experiencia que puedo dar. Sí hay otra visión diferente, ¿no? Ahí es el humanismo católico, hay otra filosofía. Pero creo que, obviamente, como estudiante yo tengo que sentirme cómodo con esa filosofía. Yo no me gusta llegar a un aula y ver una cruz. A mí no me gusta, ¿no? Entonces, si no siento afiliación con eso, pues como profe no me voy a sentir a gusto allí, no quiero la clase. Si voy al TEC de Monterrey, donde se paga por la educación, tampoco me siento cómodo ahí. Creo que hablaba de ese tipo de diferencias. Y la gran similitud, le preguntaron a Ray Fuljas, una de las superestrellas de la arquitectura contemporánea, que ha dado clases en Europa y en Estados Unidos. Le preguntaron, ¿y tú que has dado clases en las mejores universidades, en la mejor facultad de arquitectura del mundo, ¿cuál es la gran diferencia? Y contestó algo así, dice, creo que las escuelas son sorprendentemente iguales, todas. Entre más escuelas de arquitectura conozco, más cínico me vuelvo. O sea, hay cambios en el enfoque, en la filosofía, pero en la forma de enseñar arquitectura, como lo hacen las universidades, es prácticamente lo mismo. Y no lo digo yo, lo dice Fuljas. Sí, respondo. Rápido, sí hay una diferencia entre la escuela privada y la escuela pública. La diferencia es lo siguiente. No. A ver, ahí va. Sí. Más o menos va por eso. Cuando yo tengo que gastar mi dinero en mí, ¿qué hago? No, cuando yo tengo que gastar mi dinero. Cuando tengo que gastar mi dinero en mí, compro lo que sea más barato, pero más alta calidad. ¿Cierto o no es cierto? Cuando gasto mi dinero en mí. Cuando gasto mi dinero en otro, ¿qué hago? Pues lo más barato, ¿no? Para poder ahorrar. ¿Cómo puedes? ¿Sí? No, perdón, así es la ley. Depende de quién sea. No, ahora, ¿qué pasa si yo gasto el dinero de otros en mí? Chingue su madre el precio, ¿no? Lo mejor y la mejor. No me importa el precio, me importa la calidad del precio. ¿Y qué pasa cuando yo gasto el dinero de otros en otros? ¿Qué pasa? Pues no hay interés, que me cueste lo que me cueste, ¿no? Entonces, obviamente, la educación privada, no la estoy defendiendo, que conste, no la estoy defendiendo, pues se preocupen en gastar mi dinero en mí de la mejor manera y de la más calidad y que me salga barato. ¿Sí? Entonces, sí hay cambios. ¿Por qué les digo esto? Bueno, la verdad es que yo he visto los programas de Libero y pues sí se queda en una pantalla. Es cierto lo que dice el maestro. Yo quise estudiar cine y cuando dije, oye, quiero estudiar cine, pues nomás hay dos escuelas buenas, güey. La de Francia y la de Cuba. ¿A dónde te vas a ir? No, pues a ninguna, ya no estudié. Entonces, es hacer lo mismo. Hay dos escuelas buenas. ¿Qué sorpresa para los de Cuba? Sí, pues. Sí, no, o sea, es verdad. O sea, hay dos escuelas buenas de arquitectura. ¿Cuál es? Ahorita, actualmente, la de Inglaterra, la AA, y la de California, la Paul Cali. Y ahí párenle. ¿A cuál se van a ir? Entonces, ahora sí que es el mono. Pero sí hay diferencia entre la privada, porque la privada va a tratar de dar más. O sea, obviamente se está gastando el dinero de una persona. No, es su dinero en otra persona. Y la pública sí la diferencia que estoy gastando el dinero de él en usted. O sea, no me importa mucho, la verdad, en ese aspecto. Ese es mi punto de vista. No, perdón. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la SAI y pues yo veía que eran los mismos compañeros de aquí. Entonces dije, pues no hay mucha diferencia. ¿Qué ventaja observé? Que eran menos alumnos por grupo. 15. Pues atiendes mejor. Que
40, 50 alumnos que me ha tocado. Pero ¿qué observé? Que a estas escuelas, caso particular esa, porque la que tengo referencia, lo que les interesa es la matrícula. Entonces, recuerdo yo que un chavo reprobó, ¿sí? Y el director, oiga, arquitecto, no sé acá, que el compañero, que su papá, que siempre han contribuido con esto, con otro, con aquello, Hacía la 4 oportunidad. años. Y no le dio oportunidad, no, pues, no cumplió, no aprobó, no tiene los elementos. Mejor a buscar hasta mi trabajo, allá en Manantiales, no es licenciado, que oiga, que esto, que lo otro, que no. Y doy el siguiente semestre y veo que el chavo estaba, ya no conmigo, pero en otro semestre que ya había aprobado, porque me decía el director que había, porque le digo, oiga, ¿qué pasó aquí? ¿Qué onda, no? Es que en las vacaciones vino a reparar mobiliario. Trabajo bastante bueno. Entonces, es un pequeño ejemplo de que, no sé, en otras escuelas, que bueno, lo comentaba cuando estuve tomando un diplomado en la Universidad Latina de América, que también ahí comentaban eso. Bueno, es una escuela privada en donde el negocio pues es la inversión esta que se hace aquí y la matrícula. ¿Sí? Entonces, ¿hasta qué punto, por conservar una matrícula, se va a esa parte de lo académico, de la preparación, etcétera, ¿no? Lo que voy a comentar. Varias ideas más para cerrar esta parte. Una, la escuela más